Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Jonathan Blanton, nos habla de lo complicado que es escuchar sucesos que le han ocurrido a personas cercanas a nosotros. Queremos creer en ellos, queremos ser una fuerza de apoyo y comprensión, pero lo que dicen suena como alguien que algo completamente loco diría. Los dejo entonces con ese hombre quiso descuartizar y comerse a mi hermana. Primero que nada, quiero enfatizar el hecho de que esto es un acontecimiento real. Esta no es una historia escrita para difundir lo que escribo por un medio público. Solo hago esto porque creo que es necesario contar la historia. Los hechos que voy a describir ocurrieron según el relato de mi cuñado. Todo lo que tengo es su historia y el miedo en su rostro cuando entró a mi casa esa tarde del otoño del 2017. Esa historia es la siguiente. Mi hermana, junto con su nuevo esposo y su hijo, acababan de mudarse a una casa a media milla de la mía. Había pasado un mes y, por lo que me habían contado, se estaban adaptando muy bien. En ese momento, yo vivía con mis padres después de graduarme de la escuela y estaba tratando de reunir dinero para ir a la universidad. Yo estaba ocupado lavando los platos cuando vi a mi cuñado Richard caminando apresuradamente desde su auto por mi camino de tierra debajo del porche y deteniéndose frente a la puerta. La entrada era una puerta francesa, por lo que cualquiera que caminara hacia la casa era fácilmente visto. Me miró y el sudor le corría por la cara. Preocupado, me acerqué y lo dejé entrar para preguntarle si todo estaba bien. Se abrió paso a mi alrededor y se dirigió al fregadero, donde rápidamente tomó una taza y sirvió un vaso del garrafón. Se acercó a la mesa y tomó asiento, bebiendo agua como si acabara de correr un maratón. Luego, de repente, dejó la taza y se quedó mirando a la nada. Mi hermana entró a continuación por la puerta. Ella había estado tomando el asiento del automóvil en la parte trasera de su Dodge Neon y estaba unos pasos detrás de su esposo. Ella entró, me miró preocupada y fue a colocar a su hijo, que estaba sentado en el asiento del coche, y la bolsa de pañales sobre la mesa. Se sentó y juntó las manos mirando a Richard con el ceño fruncido. ¿Qué ocurre?, pregunté mientras deslizaba la silla junto a la cabecera de la mesa y me sentaba con precaución. Richard nunca me miró. Casi, mi hermana, giró la cabeza hacia mí y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No lo vas a creer», ella dijo. Su voz se quebró cuando se llevó la mano a la boca. Se volvió hacia su marido y le tocó el hombro. «Díselo, Richie». Richard simplemente se quedó ahí. Sus ojos se centraron en un punto en el espacio que solamente él podía ver. Evidentemente, su mente estaba tratando de descifrar lo que acababa de suceder. Incliné mi cabeza en el camino de su visión y lo liberé de sus pensamientos. «¿Richie?», dije en un tono tranquilo. «¿Qué pasó?». Respiró hondo y me dijo lo siguiente. Había estado rastrillando hojas en su jardín durante la mayor parte del día, acomodándolas en montones para recogerlas más tarde y colocarlas en su bote de basura. El objetivo era colocar todas las hojas en una pila grande y quemarlas durante el invierno, cuando amigos y familiares vienen a tomar un café y a hacer visitas en general. Esta era una práctica común en las familias de mi ciudad, y Richard quería un poco de esa nostalgia para sí mismo. Después de separar los pequeños montones, se sentó en las escaleras que conducían a la puerta de entrada y admiró su trabajo. Me dijo que estaba pensando en cómo finalmente sería propietario de una casa y que sus pensamientos en ese momento eran sobre el futuro de su familia y de él mismo. La historia continuó. Se quedó sentado en el porche durante unos minutos cuando el coche de su padre entró en el camino de entrada y se estacionó. Su padre salió y se acercó para sentarse con él en las escaleras. «¿Trabajo en el jardín, preguntó su padre mientras doblaba las rodillas para descansar en el escalón junto a su hijo con un gruñido de vejez. Richard asintió con la cabeza y su padre empezó a hablar con él. Habló de lo difícil que era formar una familia y de cómo, si pudiera hacerlo de nuevo, se habría lavado las manos por completo de toda la terrible experiencia y habría vivido su vida solo. Le dijo a Richard que sería mejor vivir solo. Richard se sintió incómodo y comenzó a decirle a su padre que era feliz
y que él no haría ninguna otra cosa de ninguna otra manera, que amaba a su esposa y a su hija y que era lo mejor que le había pasado. Su padre sonrió, le dio una palmada en el hombro y en voz baja declaró: «Manténnos a salvo. Nunca se sabe lo que podría pasar». Después de decir esto, su padre caminó hacia su auto, abrió la puerta y salió del camino de entrada, todavía sonriendo. Richard se sentó ahí, viendo a su padre salir de su casa con un escalofrío recorriéndole la espalda. Sintió una mano tocar su hombro y una voz familiar lo llamó. Era Casey. «Richard, ¿vas a mirar o rastrillar el jardín?». Rich respondió bruscamente. El patio estaba cubierto de hojas. No había pequeños montones esparcidos por la propiedad. No había señales de que se había realizado ningún trabajo. Se quedó ahí sentado con el rastrillo en la mano. El aspecto más inquietante de toda la terrible experiencia fue que Richard no había visto ni oído nada de su padre durante 5 años. Su madre se había divorciado de él un año antes, y él se había mudado lejos del estado de Pinos Pálidos para escapar de su ahora ex esposa. Era imposible que su padre hubiera estado ahí, y cuando le preguntó a mi hermana si había visto a su padre detenerse, ella dijo que nadie apareció en el momento en el que salió a trabajar. Rich preguntó vacilante qué hora era. Mi hermana dijo claramente que eran las 5. Sus ojos se abrieron como platos. Casi. Yo salí a la 1. Había estado en el porche durante 4 horas sentando ahí hablando con alguien. Richard se puso pálido. Mi hermana se preocupó y le preguntó qué le molestaba, a lo que él explicó la historia que les cuento ahora. Mi hermana, que creía firmemente en lo sobrenatural, vino a mi casa para intentar darle un sentido a la situación. Cuando Richard terminó su historia, me miró vacilante y sus ojos buscaron los míos en busca de cualquier indicio de incredulidad. Yo mismo he tenido encuentros con lo inexplicable en el pasado, y considerando esta situación con algún juicio o condescendencia, sería tremendamente inapropiado. Lo agarré por el hombro y lo miré tranquilamente a los ojos. «Necesitamos encontrar la historia de esa casa», dije en un tono tranquilizador. Su rostro tomó color y sus hombros se relajaron. Inmediatamente comencé a buscar en internet propietarios anteriores, sucesos delictivos o muertes relacionadas con esa casa. Encontré mucho. La historia más destacada que encontré fue la de una masacre que había ocurrido en la casa durante los años 80. La historia cuenta que la casa era famosa por la entrada y salida de metanfetamina y otras drogas ilegales en la propiedad. Se produjo una discusión entre unos pocos clientes y el comerciante y su socio, que desembocó en una pelea brutal entre ambas partes. Las 5 víctimas se ven apuñalados repetidamente hasta que todos yacieron muertos en el suelo. Otras historias hablaban de un anciano durante los años 70 que aparecía en medio de la noche afirmando que los actuales inquilinos estaban invadiendo sus tierras, gritando amenazas de matarlos y cosas por el estilo. Todas las muertes registradas en la casa parecían seguir el mismo orden de personas trastornadas y enojadas que arremetían y cometían asesinatos en ataques de ira. Después me enteraría por mi padre que en los años 50 su abuelo vivía en esta zona y que en esa casa vivía una señora mayor que estaba trastornada y loca. Ella amenazaba a las personas que pasaban por la calle diciendo que les dispararía y arrastraría sus cuerpos para que nadie los encontrara. Cuando mi abuelo cometió el error de caminar accidentalmente por su propiedad, ella corrió tras él con una escopeta, disparando locamente al aire, gritando que lo iba a matar y que se lo iba a comer. La señora finalmente murió en esa casa de un infarto y no fue encontrada hasta días después. Mientras hablábamos, la inquietud de mi cuñado desapareció. Richard, que no quería creer que algo andaba mal en su casa, lo descartó, diciendo que estaba demasiado cansado y estresado, y sencillamente regresó a su casa, conmocionado pero no disuadido. No pasó mucho tiempo después de nuestra conversación cuando algo más sucedió. Pasó 1 mes y medio sin más acontecimientos en la casa, cuando al fin llegó una llamada a mi casa frenética. Mi madre tomó la llamada. Era Casey, llorando y parcialmente gritando cuando un fuerte golpe resonó en la llamada.
Ella seguía gritando: «Está intentando entrar, está tratando de entrar», mientras el sonido del golpe se hacía cada vez más violento. Mi madre gritó por teléfono que mi padre estaba en camino. Agarró su pistola .357 y salió por la puerta de su camioneta. Mi madre colgó el teléfono, llamó a emergencias y esperamos en silencio a que nuestro padre regresara de rescatar a mi hermana. Pasó 1 hora y mi padre entró solo por la puerta. «La policía llegó poco después de mi llegada, ni un momento demasiado pronto», él explicó. Nunca fue alguien que se entregara a las emociones en situaciones intensas, pero su rostro estaba angustiado y estresado. «Pensé que iba a tener que dispararle». «¿Dispararle a quién?», preguntó mi madre. «El hombre que intentaba entrar por la fuerza en la casa de Casey, ese es quién». Temblorosamente, colocó el arma sobre el mostrador y se secó el sudor de la frente. «Seguía gritando: «Sé que lo tienes ahí. Sal y dámelo». Cuando le grité que se detuviera, se dio la vuelta y me miró. Caminó lentamente hacia mí diciendo que si no me iba a cortar en pedazos y comerme para cenar. Fue entonces cuando llegaron los policías y lo arrestaron. Siguió gritándolo incluso cuando lo metían en el auto. «Los voy a cortar a todos y comérmelos». «¿Dónde estaba Richard?», mi mamá preguntó, casi llorando. Las siguientes palabras que salieron de su boca me detuvieron en seco. «Su padre vino a la ciudad e invitó a Richard a cenar. Se fue hace unas 4 horas. El idiota olvidó su teléfono en casa». Poco después de ese incidente, mi hermana y su familia abandonaron la casa y se mudaron a un apartamento al otro lado de la ciudad. Más tarde, le preguntaría a Richard qué pensaba de esa casa. Su respuesta fue simple: si tuviera gasolina, la quemaría hasta los cimientos. Ella y todo lo que vive dentro de ella.